se acaba una ley de la dictadura, que creo que es lo más importante, y se va a dar por primera vez debate. Acá lo que Kirchner quiere es convertir al país en la Venezuela de Chávez. Seguramente no vamos a dar quórum, porque nunca hemos dado quórum para que se debatan proyectos que consideramos inconstitucionales. Creo que hay una clara voluntad de domesticar a los medios. Este no ha sido un gobierno que se ha caracterizado precisamente por su defensa de la libertad de expresión. En tema de medios tiene que haber una permanente, acción de parte del Parlamento argentino. La publicidad oficial. Nosotros pensamos que esto tiene que estar reglamentado porque si no empieza a haber una discrecionalidad gubernamental. Que va a permitir grandes concentraciones porque van a poder las empresas de servicios públicos tener medios y también grandes limitaciones a la libertad de expresión. Creo que se va a escuchar y se debe escuchar la opinión de todos y seguramente habrá modificaciones y seguramente habrá aportes de la misma manera que lo hubo durante todo este tiempo, estos meses de discusión. Y estamos acá, mañana comienza el debate en distintas comisiones, lo vamos a anticipar en las dos voces, está María Eugenia Estensoro. ¿Qué quiere el gobierno? ¿Manipular la libertad de expresión? Mire, si le juzgamos por los antecedentes de cómo ha manejado la relación con los medios y también la información, evidentemente no debe ser que quiere mejorar la situación de la información, porque para eso tendríamos que empezar por el INDEC y por sancionar una ley de acceso a la información pública que la presidenta no la vetó porque era senadora en ese momento, pero una buena ley de acceso a la información pública que significa que toda la información que está en poder del Estado no es secreto de Estado, sino que es de los ciudadanos y por eso si cualquier ciudadano pide un legajo, un expediente, cómo fue una contratación, el Estado se lo tiene que dar, estos son los estándares internacionales. En el 2005, diputados aprobó esa ley que es la base del derecho a la información moderno, como dice la Corte de Derechos Humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, Cristina Kirchner vetó esa ley. Después lo del INDEC, ya, entonces el compromiso con la información de este gobierno es tan bajo que es muy difícil creer que lo que quieren es mejorar el acceso a la información. Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia, ¿qué es lo que plantea el gobierno con este proyecto de ley de medios? En principio cambiar la ley de la dictadura. Yo siempre me formulo dos preguntas. Yo no vengo a defender un proyecto de ley, vengo a defender una causa, porque los que desde hace muchísimos años queremos cambiar la ley de la dictadura, yo lo intenté en el año 2001 cuando era interventor del CONFER, el Congreso no la aprobó, muchas de esas cosas del gobierno de la Alianza han sido tomados en este proyecto. Nosotros lo que queremos es una ley de la democracia, por eso me encuentro de este lado, defendiendo la intención de cambiar la ley, ya sea del Poder Ejecutivo o desde la Concertación, que es mi partido político. ¿Por qué no se cambió la ley de la dictadura en todos estos años? La Argentina pudo juzgar a los genocidas del terrorismo de Estado, pudo cambiar la Constitución, pero en 26 años no pudo cambiar la ley de radiodifusión, claramente por las enormes presiones que hubo sobre el sistema político, que en el fondo no terminó nunca de animarse a dar este salto cualitativo en la democracia. A lo largo de este tiempo, por decretos de necesidad y urgencia. 270 por decretos de necesidad y urgencia. En realidad son 170 pequeñas modificaciones en 6 decretos de necesidad y urgencia y una ley de reforma del Estado que fue la de Menem Cavallo. Ahora, y ese proceso de los 90 de decretos de necesidad y urgencia permitió la gran concentración y además una serie de irregularidades que la justicia no investigó a pesar de las denuncias que en su momento hicimos nosotros cuando estábamos en el CONFER y que hizo en aquel entonces la UCR con Carrió y Stolbizer en la Cámara de Diputados. Ahora, queremos cambiar la ley. ¿Por qué? Porque es una ley de la dictadura, porque está basada en la doctrina de la seguridad nacional y porque se hizo cuando la televisión era en blanco y negro. Hay 5 proyectos presentados, obviamente el del Ejecutivo es el más importante porque viene del Ejecutivo, no por lo que esté escrito, sino en la tradición parlamentaria, y mañana comienza el debate, y lo que queremos es que se discuta, y el día que tengamos una ley de radiodifusión es porque el sistema político se habrá puesto los pantalones largos. Oscar Aguad, ¿ustedes por qué se oponen? La ley hay que cambiarla, hay que dictar una nueva ley. La pregunta es, ¿por qué a 3 meses de perder las mayorías parlamentarias se le ocurre la urgencia de cambiar esta ley? Esa sola pregunta... Bueno, tal vez se la puede responder Gustavo López. Porque la tendrían que haber hecho hace 5 años, hace 3, hace 2, y celebro que la hayan hecho ahora. Digo, hay solo 3 ejecutivos que han mandado proyectos de ley de radiodifusión. Alfonsín en el 88, Menem que la mandó y la cajoneó porque lo hizo todo por decretos de necesidad de urgencia,
y la Alianza en el año 2001. Bueno, celebro que la Presidenta de la Nación haya iniciado el año pasado un proceso, en marzo anunció el primer borrador y ahora lo mandó al Congreso para el debate. ¿Por qué usted cree que ahora es entonces? Porque el gobierno quiere manipular la prensa y la opinión. A ver, para que la ciudadanía entienda, está en juego en esta ley uno de los derechos más importantes que tiene el ser humano. Opinar sin censura previa, estar informado y elegir la fuente de información sin censura previa. El gobierno tiene que garantizar a través de una ley que estos derechos individuales y colectivos se cumplan. Nosotros entendemos que lo que quiere hacer el gobierno es manipular la opinión pública a través de la prensa. Es un hecho gravísimo. La difusión tecnológica, científica, el grado de avance que hoy tiene la información y el conocimiento se transmite a partir de la prensa, televisiva, radial, escrita, internet. Si el gobierno se apodera de estos elementos, Chávez, Venezuela, yo no sé, la Argentina, perdón. Bueno, corremos el serio riesgo de entregarle la opinión al gobierno. Yo no sé realmente de dónde surge esto, porque no surge del texto de la ley. Si es una subjetividad, porque no se confía en el gobierno, es la misma subjetividad que uno podría tener de por qué algunos sectores de la oposición no quieren dar debate parlamentario. Uno podría pensar, bueno, ¿qué intereses están defendiendo? Ahí tal vez no queda claro el tema de la autoridad de Está clarísimo, mire, la autoridad de aplicación es exactamente el mismo proyecto que habíamos escrito nosotros en el 2001. Esto es, 3 del Ejecutivo y 2 del Legislativo, que es igual a la que tiene el ente regulador de Estados Unidos, 3 del Ejecutivo y 2 del Legislativo. Ahora, mi partido político presentó otro distinto, que son 9, 3 del Ejecutivo, 3 del Senado y 3 de diputados, que creo que concuerda sí, con el de la senadora. El espíritu es similar. Ahora, claro, ¿cuál es el espíritu? Gustavo, Sí. Lo que se estaba cuestionando es que se podría quedar en la órbita del Estado justamente la autoridad. No, la autoridad siempre está en la órbita del Estado. Podría ser manipulada por un gobierno de turno. Es que, que la tienen debajo de la Secretaría de Medios. Claro, Y depende la Secretaría de Medios. ¿Para usted también quieren manipular a la prensa? Sí, yo creo que sí, y me parece que porque no es en el texto de la ley hay cosas que hay que cambiar y son las cosas sustantivas, porque habrá un 70% de cosas en las que estamos de acuerdo, pero no son las más importantes. Una ley, el corazón de una ley de medios es la autoridad de aplicación. En este caso la autoridad de aplicación tiene mayoría del Poder Ejecutivo, ¿sí? Y puede tener 3 de los 5 miembros o 4, porque uno de los del Congreso puede ser también entonces. Después depende de la Secretaría de Medios. La Secretaría de Medios es quien maneja la relación de un gobierno, no del Estado, de un gobierno con la prensa, quien emite los mensajes políticos, da la propaganda de un gobierno, ¿sí? Y además que reparte la pauta publicitaria. El secretario de Medios actual está procesado por la justicia por el reparto indiscriminado de publicidad oficial a las propias empresas de su familia. Entonces, no es el lugar donde tiene que estar un órgano que tiene que ser de Estado, pero no de gobierno. La mayoría de los bloques legislativos que acompañan al proyecto oficial y que no forman parte del Frente para la Victoria opinan que debería tener autarquía. Y es parte de lo que se va a plantear en el debate parlamentario, que no dependa de una secretaría en especial, sino que dentro del Estado tenga autarquía. A ver. ¿Cuál es el paso fundamental? Es importante que no tenga mayoría oficialista. Y también es muy importante, Gustavo, ¿sabes un tema? María Eugenia, ¿Cómo se remueven? Porque además de cómo se designan, nosotros decimos que se tienen que designar. Yo te digo lo que está escrito en la ley. Lo que está escrito en la ley dice que duran 4 años. No tienen que durar 4 años. Si mañana, bueno, ¿cuánto tiene que durar? 6, 5, 3... No, duran 4. Inamovilidad. No, ¿cómo inamovilidad? Sí, como los jueces. Pero a ver, como los jueces. Usted no conoce la jurisprudencia internacional. No hay ningún sistema en el mundo que tenga inamovilidad. En Francia duran 5 años. En Estados Unidos duran 4 años. Yo le digo de qué estamos hablando. Estamos hablando de que en un año vencen todas las licencias y Kirchner va a decidir quién se lleva las licencias. Lamentablemente, en el gobierno anterior prorrogaron las licencias por 10 años.
cosa a la que me opuse y lo escribí en el diario de la Nación. ¿Quién los prorrogó? En el año 2005. ¿Quién? Sí. El gobierno de Kirchner. Y yo me opuse, Kirchner. y me opuse, Bueno. como me opuse a todos los decretos de necesidad La y ley urgencia, dice ahora. porque Bueno, creo que fue un error. ¿Por qué Che, vamos Gustavo, a creerle pero no, ahora a Gustavo? bueno, que pero quien hizo déjeme, una cosa, es que ahora se déjeme lo va a terminar creer. a mí el concepto.